Giro Visual, Red Regional de Televisión, presenta Expresión Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Expresión Política, donde repasamos, conversamos y conocemos las posiciones de los candidatos que van al Congreso Nacional. Y es por eso que en esta ocasión nos acompaña en esta mesa de trabajo un hombre que viene de la capital, que se radicó hace aproximadamente 4 años en la región de Valparaíso, tiene 41 años y su apellido es Russo. Voldarsky, Manuel Voldarsky. ¿Lo dije bien, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy buen día. Gracias Feliz de estar aquí en esta entrevista, Mauricio, gracias por la invitación. Bueno, para hablar precisamente de esta aventura, ¿no? La aventura del rumbo al Congreso Nacional, pero tú ya tienes unas elecciones en tu cuerpo porque de una otra manera también fuiste parte de este intento que tuvo el país de cambiar su constitución. Así es, participé del primer proceso constituyente, del que me siento muy orgulloso, pues la propuesta creo que sigue vigente hasta el día de hoy, el lenguaje que sale en ese documento sigue siendo el lenguaje de las crisis que tenemos hasta hoy, por lo tanto hay mucho que decir desde ahí, creo yo, hay mucho que aprender y por supuesto también hay una propuesta para encauzar las crisis que estamos viviendo hasta ahora para que tengan solución de una buena vez. ¿Cómo llegas a la política? ¿Cuándo llega el compromiso para una vocación pública? Mi primer acercamiento a la política ocurre en el liceo. Yo estudié en el Liceo de Aplicación en Santiago y ahí fui presidente del centro de alumnos. Desde ahí que mi compromiso ha sido de cierta forma por buscar que lo justo llegue a quienes sienten que están viviendo lo injusto. Y en ese sentido me he mantenido permanentemente recordando a las personas que todo es política, por lo tanto mi compromiso ha sido desde que estaba en el liceo. Ahora, cuando tú me dices que eres del Liceo de Aplicación, es uno de los colegios emblemáticos que ha tenido Chile, ¿no? Así es. Y lo ves en la condición que está hoy día, ¿qué sensación queda? Porque tú fuiste de la generación donde era excelencia, donde los grandes puntajes salían precisamente de estos establecimientos y se lo peleaban las universidades. Hoy día cuesta mucho siquiera tener clases, ¿ah? Sí, bueno, la verdad es que lo que ocurre con los liceos emblemáticos es algo que ocurre con los liceos en general, con la educación pública. Y es una de las crisis que se ha buscado abordar y que lamentablemente hasta este momento no ha tenido el resultado que esperamos. Creo en una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Creo que es fundamental para que Chile crezca como un país próspero, como un país con progreso, que la educación pública sea el pilar fundamental de la sociedad y que el Producto Interno Bruto, el primer gasto en el que piense, es en la educación, en la salud, en la vivienda, que creo que son como los tres temas que a mí por lo menos más me hacen ruido, pues son 3 aspectos en los que han habido crisis cíclicas que no se han resuelto y que han ofrecido respuestas y que han habido propuestas, pero que lamentablemente han llegado a nada. ¿Se puede del Congreso hacer estos cambios, generar estos cambios cuando nuestro sistema político hace que el presidente un poco lleve la batuta respecto a las materias legales y que las mociones, a veces quedan guardadas mucho tiempo, digamos? Sí. Qué buena pregunta. Yo creo que los dirigentes, los liderazgos políticos, fomentan la transformación de la realidad para una realidad mejor en el lugar en el que estén. Y yo quisiera autodefinirme como un dirigente político. Creo que no basta el Senado, basta que el gobierno, no basta con el Senado, el gobierno y todos los actores sociales y políticos relevantes deben estar a disposición para pensar en resolver las crisis y no en administrarlas, que creo que es lo que hemos visto hasta ahora con los gobiernos que han pasado, desde que se instala el sistema político que tenemos. Si bien los gobiernos han intentado realizar cambios y han intentado avanzar en procesos que permitan solución a distintas temáticas, cuando no es suficiente es cuando la crisis se vuelve mucho más profunda. Y eso es algo que creo que podemos atender desde el Senado, pues es lo mínimo que debemos tener los dirigentes, los y las dirigentes políticos cuando queremos trabajar para la política y no servirnos de la política. ¿Por qué el Senado y no la Cámara de Diputados, por ejemplo? Qué buena pregunta. Porque por varias razones. Creo que hay lugares donde tiene un formato la manera de trabajar, de servirle al país.
Y el formato de la Cámara de Diputados es, el formato quiero decir, el mecanismo por medio del que se realiza la labor legislativa, es un formato que aquí en la región de Valparaíso y particularmente en el Partido Acción Humanista, que es el lugar donde yo hoy me presento como candidato, ya contaba con las personas que estaban preparando el camino para desarrollarse como candidatas y candidatos. Tania Madriaga, mi candidata a diputada en el Distrito 7, Yanitza Aguilera, mi candidata a diputada en el Distrito 6, son un ejemplo de eso. Y el Senado fue una oportunidad que se abrió en el momento en el que nos dimos cuenta de que no era suficiente con tener candidatas y candidatos a diputados, sino que debíamos ocupar la mayor cantidad de espacios, pues debemos abrir espacios para la política y no quedarnos solo en la crítica, sino que también poder aportar desde el trabajo territorial, que ha sido la forma en la que he trabajado en la política en mi vida. ¿Qué opinas de esta bicameralidad que tiene Chile, esta Cámara de Diputados, que un poquito menos fuerza, el Senado como que refuta algunas cosas, luego llegan en común a resolver algunos temas? Yo creo que los sistemas políticos deben estar en constante evaluación. Es relevante que estén en constante evaluación, no solo por los actores políticos, no solo por los dirigentes, por los parlamentarios, por quienes ejecutan la labor legislativa, sino que por la ciudadanía en general. Vimos en el primer proceso constituyente que no teníamos idea de cómo levantar una asamblea constituyente, una convención constituyente como se llamó en su momento. Y no nos hemos preguntado desde hace cuánto tiempo que no teníamos el poder constituyente activado. Y en Chile la última vez fue en 1923, 100 años antes. Por primera vez habíamos discutido de manera democrática entre personas elegidas democráticamente sobre proponerle al país un nuevo proyecto de constitución. Y esa discusión es un ciclo que debe mantenerse en constante evaluación, pues es la única manera en que las instituciones se legitiman. ¿Debiera venir un proceso constituyente a futuro para poder replantearlo nuevamente en Chile? No sé si esa es una respuesta que deba darte yo. Pero si está en el a Senado. mí lo que me interesa es que sea la voz de la ciudadanía la que hable a través de mi trabajo en el Congreso. Yo estoy dispuesto a evaluar todo lo que la ciudadanía me indique que debemos evaluar. Pues es importante que más que mi opinión sea la opinión del territorio, de la región de Valparaíso, de las 38 comunas, las que esté presente conmigo en el Senado. Ahora, en definitiva, hoy día el poder recae fuertemente en el presidente de la República. ¿Eso son herramientas que uno debería estudiar para una democracia más sana o no? Creo que el equilibrio entre las distintas maneras en las que se ejercita el poder será la base para lograr el desarrollo del sistema político, y con el desarrollo del sistema político lograr que las políticas sociales y que la justicia social en general llegue a la ciudadanía. Por lo tanto, creo que si bien debemos revisar todo lo que sea necesario revisar y que la ciudadanía indique, debemos fijar prioridades. Y dentro de esas prioridades está revisar de qué manera funciona el sistema político para efectos de determinar si acaso es necesario proponer o no. ¿Me explico? Debemos tener la oportunidad de hacernos las preguntas difíciles y hacernos las preguntas incómodas, no de modo de generar estereotipos, sino que del modo de ofrecer propuestas. Esa es mi invitación. ¿Cómo evalúas el gobierno del presidente Boric? A propósito de esa pregunta incómoda, que tenemos que hacernos Sí, todo claro, para avanzar en estas materias por democráticas, supuesto. ¿no? Yo creo que lo ha intentado. Yo creo que también es una novedad que tengamos un presidente tan joven y la juventud refresca la política. La juventud nos recuerda que debemos estar siempre de cara a quienes son las nuevas generaciones, a quienes vienen, a las nuevas generaciones que vienen con estas nuevas propuestas. Y creo que el presidente Gabriel Boric lo ha intentado. Y creo que lo ha intentado en varios aspectos. Hay algunos que tienen mayor avance, como por ejemplo lo que ocurre con la deuda histórica de los profesores y profesoras. Cuestión que me celebro, pues esa es una deuda que proviene desde la dictadura militar. Pero también hay otros aspectos en los que lamentablemente no hemos avanzado lo suficiente, como atender las necesidades de las personas que fueron víctimas durante el estallido social. Tenemos tenemos más de 3.000 personas que están
que son víctimas directamente, algunos con traumas oculares, otros con otro tipo de lesiones, y que hasta este momento la reparación de parte del Estado no ha llegado. ¿Cuál es la conversación interna que hay, por ejemplo, con casos como convenios y otros de las fundaciones, que uno dice, bueno, mirándolo desde afuera, se vuelve a replicar lo que siempre se ha criticado, ¿no? Interesante. Creo que el primer punto frente al caso Fundaciones es permitir que sean las instituciones que corresponden las que digan lo que tienen que decir. En este caso, el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Si lo miramos o lo asociamos al concepto corrupción, me parece importante que recordemos que la corrupción es un fenómeno que está en todas las instituciones del Estado y que lamentablemente ha ido permeando a la manera en la que se financian otros aspectos de la política. Y es una pelea constante del Estado en contra del privado. Por lo tanto, mi motivación como senador es buscar que la corrupción sea erradicada en todas sus formas. Pero eso es un trabajo que no viene de un día para otro porque nadie tiene una varita mágica. Creo que es un proceso largo, un proceso sostenido, porque además es necesario hacernos preguntas incómodas, como por ejemplo la manera en la que se va a financiar la política. A nadie le gusta hablar de cuestiones como el modo en el que se financia la política, pero al mismo tiempo, si no lo hablamos, no será suficiente lo que haga la política o cometerá errores u horrores como el caso Fundaciones. ¿Debiera mantenerse estas dietas presidenciales, por ejemplo, por tanto tiempo, de por vida, vitalicia? Creo que también es un aspecto que hay que evaluar, Mauricio. La dieta presidencial en particular no solo tiene por objeto que el presidente tenga una remuneración, sino que también se le da al cargo del presidente o presidenta de la República la posibilidad, o sea, un seguro de cierta manera, no sé si será el término más adecuado, pero se le da un seguro para que él pueda mantener una vida acorde con la dignidad del cargo que ostentó. Después de todo, cuando hablamos de que es el primer mandatario o la primera mandataria, hablamos de que una persona deposita la confianza de todos quienes votaron en la elección anterior. Y eso no es algo baladí. Debemos recordar que las instituciones las formamos las personas y que al mismo tiempo son esas personas las que luego de participar en esas instituciones deben continuar con su vida. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Creo que también es algo que debemos evaluar, algo que debemos conversar y que la ciudadanía debe entender, no solo desde la perspectiva de la cantidad de dinero, sino que también del tiempo. Creo que son dos evaluaciones necesarias. ¿Debería haber requisitos de edades, por ejemplo, para los cargos públicos, diputados, senadores, presidente de la República o no? Es una buena alternativa. Pero es una de las alternativas que necesitamos evaluar. Yo la tengo en cuenta justamente porque creo que es una discusión abierta. Hace 4 años te viniste y te radicaste en Valparaíso. Sí. De ahí te pregunto por qué. Hacemos una pausa, estamos en Expresión Política a través de las más de 30 estaciones de libre recepción y también a través de los cables operadores. Por ejemplo, BTR, Canal 101, acá en Giro Visual. Giro Visual, Red Regional de Televisión, está presentando Expresión Política. No te quedes fuera de lo que pasa. Giro Visual Televisión, ahora está más cerca de ti que nunca. ¿Tienes una noticia, un video que quieres compartir o simplemente quieres interactuar con tu canal favorito? Es muy fácil. Guarda nuestro número de WhatsApp y envíanos tus mensajes, reportes, noticias y saludos al instante. Anótalo bien. +56 9 850 20000. Giro Visual Televisión, tu canal regional, ahora en tu teléfono. ¡Te esperamos!
Girovisual, Red Regional de Televisión, está presentando Expresión Política. Así es, estamos a través de Girovisual con nuestra expresión política, donde conversamos con los protagonistas de la actualidad, con el debate, con los candidatos que pretenden ocupar un lugar en el Congreso en las próximas elecciones. Estamos con Manuel Boldarsky, de ascendencia rusa, de padre ruso, madre rusa, abuela rusa. De bisabuelo. Bisabuelo sí, ruso. Soy la cuarta generación. ¿De qué parte de Rusia? San Petersburgo, entiendo. San Petersburgo. Sí. Vaya, o sea, siguiendo muy de cerca también el conflicto que se está viviendo allá Lamentablemente, entre Rusia y Ucrania, me sí, imagino, ¿no? Un doloroso conflicto. Bueno, no hay guerra feliz. Nadie gana en la guerra. Y además nadie gana en la guerra. Y hoy el mundo tiene varias que son bastante crueles. Tenemos un genocidio ocurriendo en Gaza, tenemos un genocidio ocurriendo en África. Y no debemos olvidar que Chile es una parte del mundo, pero del mundo. Por lo tanto, debemos mirar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos para recordar que la humanidad, como decía Gabriela Mistral, es algo que hay que humanizar. Manuel, antes de ir a la pausa te pregunté, ¿por qué te llegaste a 4 años y te radicaste en Valparaíso? Oh, porque me encanta Valparaíso, ¿sí? Y me encanta la ciudad de Valparaíso. Me parece un desafío muy bonito. Yo soy ciclista, por lo tanto, me parece un desafío muy bonito recordarle a las personas que sí se puede andar en bicicleta y subir los cerros en bicicleta. ¿Se puede subir los cerros en bicicleta? Sí, yo lo hago desde que llegué. Así buena que moraleja para uno, ¿eh? Invitaría a todas las personas a que nos acompañen. De hecho, los primeros martes de cada mes se hace la cicletada del movimiento Fabulosos Ciclistas, a quienes les mando un abrazo también. Y se reúnen todas las organizaciones que voluntariamente se acercan a la región, a la ciudad de Valparaíso, y ahí hacemos una cicletada que une Valparaíso, Viña, Concón, subimos, bajamos, nos reímos y lo pasamos muy bien. Una actividad recreativa, no competitiva, en la que compartimos muchas personas de distintas realidades y una manera en la que se desarrolla la vida en la ciudad también. Por lo tanto, indispensable es pensar en una ciclocarretera regional, indispensable es pensar en una planificación territorial que permita no solo considerar la vivienda como una necesidad, sino que repartir los espacios públicos de una manera adecuada para que los ciclistas, los usuarios de ciclos, puedan transitar seguros por la calle y no solo los vehículos motorizados. Bueno, yo creo que esas son parte de las propuestas que tú tienes, ¿no? Si llegas precisamente al Senado por elección popular, un poco democratizar el acceso a la vivienda. Es un tema muy sensible en una región donde hay tanto campamento también, ¿no? La vivienda creo que es una de las crisis más graves que estamos viviendo. Y mi propuesta, y mi intención es ofrecer propuestas reales a partir de cómo se da el momento que estamos viviendo. Los campamentos normalmente ocurren en terrenos que nunca han sido usados. Y eso es algo que debemos considerar. El Estado hoy día no cuenta con un banco de suelos, debiendo contarlo. Y hay varias otras alternativas. Está la autoconstrucción, está la asistencia que pueden brindar los municipios para encontrar una solución integral y que en definitiva dejen de existir campamentos, pues los campamentos no existen por la delincuencia. Los campamentos existen porque hay personas que no cuentan hoy con el ejercicio de su derecho a la vivienda y el Estado se los debe entregar. El Estado es el responsable de que las personas tengan la satisfacción de sus derechos, de sus necesidades. Y la vivienda digna y adecuada es uno de los derechos que este país debería estar respetando, pues ya es un derecho en Chile. Y me parece interesante el tema porque si entramos al tema de la vivienda, muchos de los campamentos han detectado que existen verdaderas mafias, particularmente y en muchas ocasiones lideradas por no chilenos, que venden terreno, ellos lo asignan y lo administran. Hay un mercado negro gigante. Y ahí entramos a un tema que es la relación con la migración en Chile. ¿Cómo lo ves tú y cuál va a ser tu posición desde el Senado para enfrentar un tema que ha generado mucho movimiento en los últimos años en el país? Me parece relevante hacer una distinción primero. Yo creo que una cosa es lo que ocurre con los campamentos, otra cosa es lo que ocurre con la migración y una tercera cosa distinta es la delincuencia. Asociar las tres como una sola me parece equivocado. Con relación a los campamentos, yo creo que es necesario recordar que en la región han crecido en un 46% los campamentos y ese es el problema principal. Con relación a las mafias, creo que el crimen está no solo en los campamentos, sino que también está en cualquier otro sector de la sociedad. Hemos visto que la corrupción ha permeado hasta los ministros y ministras de la Corte Suprema, por lo tanto, creer que hay delincuencia solamente en los campamentos porque son personas que viven de allegadas, me parece ver una parte de la realidad y no la realidad completa. Y con respecto a la migración, creo que también es una crisis que no hemos abordado, crisis que nace durante el gobierno de Sebastián Piñera, crisis que nace después de que el presidente Piñera invita a las personas a que vengan a Chile hasta que el país resista y que hasta el día de hoy no ha encontrado solución.
no olvidemos que no existe un catastro nacional de personas extranjeras que vivan en Chile, ya sea que se encuentren en una situación regular o en una situación irregular. Por lo tanto, mi punto de partida para lo relacionado con la delincuencia es que efectivamente dotemos a las policías y a las instituciones relacionadas con la policía de mayores atribuciones para que puedan hacer mejor su trabajo. Con respecto a la vivienda, lo que ya comentamos, recordar que la vivienda es un derecho y que el Estado debe hacerse cargo y no dejarlo en manos de privados. Y con relación a la inmigración, creo que hay que partir por la propuesta que hace mi candidata presidencial, Janet Jara, un catastro nacional de personas que se encuentran en situación irregular. La única manera que tenemos para saber cuántas personas habitamos Chile, además de las y los chilenos, es teniendo un registro de las personas que no están en ese registro. Pero un registro que podría ser inútil al corto andar si consideramos que la frontera sigue pasando, un tránsito permanente, ida y salida de personas, ¿no? Sí, es un punto importante. Sin embargo, no podemos esperar a que las fronteras estén cerradas o se tome la decisión que sea sobre las fronteras para ejecutar las políticas públicas que van a permitir que se establezca nuevamente el orden en Chile. Y el orden no va a llegar mientras no sepamos cuántas personas somos. El orden no va a llegar mientras no sepamos cuántas personas se encuentran en este momento en una situación irregular. Y ese dato no lo tenemos porque, curiosamente, también desapareció del Servicio Nacional de Migraciones durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y eso es algo que no debemos olvidar. Pues ahí hay un problema del que no nos hemos hecho cargo. Y es un problema que no solo va a tener el candidato o candidata que gane el futuro, ojalá que sea Janet Jara, pero también cualquiera de los candidatos presidenciales lo va a tener y para todos va a ser un problema. Por lo tanto, antes de ejecutar, antes de pensar en criminalizar, antes de pensar en decir grandes eslóganes, creo que debemos ponernos serios y hablar sobre cuántas personas se encuentran en este país en situación irregular. En un país como el nuestro, y creo que en todos los países, ¿no?, el dinero nunca abunda, siempre escasea, sobre todo cuando hay políticas públicas de por medio. Estamos en plena discusión del presupuesto nacional y una de las ramas que ha planteado que necesita recursos, porque inclusive no puede terminar el año, son las Fuerzas Armadas. ¿Tú del Senado daría más recursos, restaría recursos, fiscalizaría más los recursos de las Fuerzas Armadas? Yo creo que el Estado de Chile en general requiere de una revisión profunda, pues está pensado en los 90 y han pasado 30 años desde los 90. Y creo que las instituciones de las Fuerzas Armadas son un ejemplo de eso. Debemos modernizar el Estado en cuanto a tener procedimientos eficaces, pero que al mismo tiempo permitan que se gaste la plata en lo correcto y no se quede la plata en lo burocrático, que no se quede la plata entre medio en la cantidad de procedimientos y cosas que hay que hacer para que pueda llegar a ocuparse en lo que realmente se necesita. Las Fuerzas Armadas son una de las necesidades que tiene este país, pero también la tiene la educación, lo conversamos latamente al principio, lo tiene la vivienda y lo tienen varias otras necesidades urbanas y rurales en una región tan diversa como la región de Valparaíso. Cultura, por ejemplo, una de las críticas es que hay un fondo muy importante que va dirigido precisamente al Ministerio de Cultura de la actual administración. ¿Mantendría, defendería aquello? Por supuesto. Sin cultura no tenemos memoria y sin memoria no tenemos futuro. La única manera en la que vamos a reconocernos es sabiendo de dónde venimos. Y la cultura es la que permite eso. Es la cultura la que permite que existan personas que se dediquen al arte, a la música, al teatro. Y esos no son parásitos del Estado. Y esos no son parásitos de nadie. Un país rico en cultura es un país más democrático. Pues la cultura también es un derecho y eso es algo que no se nos debe olvidar. Y el Estado de Chile debe estar ahí a disposición para las personas, no solo para que puedan consumir cultura, sino que también para que puedan ser trabajadoras y trabajadores de la cultura con remuneraciones dignas y con trabajos estables. Tú eres del Partido Acción Humanista, para que nuestros espectadores puedan googlearte, puedan conocer más de tu idea. ¿Existe algún sitio web donde estén planteadas aquellas? ¿Cómo pueden contactar y conocer más a fondo, digamos, a Manuel Boldarsky? Bueno, yo tengo algunos puntos que comentar ahora. Mi programa se basa en 5 puntos, particularmente creo que debemos tener una protección ambiental activa. Creo que es necesario recordar que Chile no debe tener nunca más zonas de sacrificio. Y eso me parece relevante porque no podemos acostumbrarnos. Debemos pensar una transición energética justa. Debemos pensar que nos vuelvan a ocurrir errores u horrores de procedimiento como el que nos tiene pensando qué hacer con las cuentas de la luz. Es
impresentable que se hable de error de parte de la autoridad del Estado cuando no hicieron nada. Y es impresentable de parte de las empresas eléctricas que digan que ellos solo podían hacer lo que la ley les dice y no recordar que estaban cobrando de más. Eso me parece hipócrita. Pero también hay varios otros ejes. Creo que es necesario hablar de una economía con rostro humano y no de una economía que solo piense en la acumulación por las personas, por un grupo selecto de personas. Hoy, Chile es uno de los países del mundo con mayor concentración de la riqueza en el país. Perdón, es uno de los países con mayor concentración de la riqueza en el mundo. Y eso no se ve en la calle. Y eso no se está viendo hoy día. Porque siguen habiendo necesidades, porque la inflación sigue disparada, porque el precio del pan sigue a más de 2.000 pesos y eso es algo a lo que tampoco debemos acostumbrarnos. Y hay un factor que a mí me parece muy relevante, a propósito de mi candidata a diputada, Tania Madriaga, quien trabajó mucho con las personas cuidadoras. Debemos incluir en la economía las labores de cuidado. Debemos pensar en las personas cuidadoras como personas que merecen una remuneración. Debemos pensar en las personas recolectoras de orilla, para quienes vivimos en comunas costeras, como parte del circuito de economía, como parte del circuito de la economía. Y debe ser reconocida su labor como un trabajo, porque hoy no solo las recolectoras, también quisiera saludar a Lucía Ortiz, candidata de San Antonio, y que ella me enseñó lo que te estoy comentando. Hay muchas labores asociadas a la pesca, no necesariamente exclusivamente la pesca. Hay personas que recolectan en la orilla, hay personas que hablan de filetear los pescados, hay personas que recolectan mariscos y no está en la economía hoy y no está reconocido como trabajo. También debemos pensar en que la PGU no es suficiente para las personas mayores porque tenemos un sistema de pensiones que sigue siendo mezquino y que sigue buscando capitalizar, es decir, acumular. Por lo tanto, debemos aumentar la PGU y el Estado de Chile también debe hacerse cargo. Debemos pensar en cómo vamos a modelar los impuestos. Hay algunas maneras en las que pueden aumentar los recursos. Por supuesto, el programa de Janet Jara lo tiene. Y al mismo tiempo, lo que comenzábamos en un principio, deben haber derechos sociales garantizados. No podemos pensar en retroceder en derechos sociales porque son esos conjuntos de derechos, esas familias de derechos, los que nos van a permitir que las familias chilenas puedan vivir más tranquilas. Y ahí también se nos asocian dos conceptos que me gustan mucho, el de democracia participativa y el de movilidad y territorio. El de democracia participativa porque debemos contar con un país cuya legislación ofrezca iniciativas populares de norma. Es decir, que la ciudadanía pueda acordar entre sí con un texto que permita que el Parlamento lo legisle. Hoy esa oportunidad no la tenemos. También debería existir una oficina parlamentaria de participación que permita vincular los temas que van surgiendo en la agenda política con las necesidades del territorio. Al mismo tiempo deberíamos pensar en iniciativas que permitan revocar mandatos. Los trabajadores y trabajadoras políticos debemos estar en la evaluación permanente de la democracia. Y eso significa que si no estamos haciendo el trabajo que la ciudadanía nos encargó, la ciudadanía debe contar con herramientas que permitan, a través del voto o a través de la inscripción con la clave única, como un ejemplo, que puedan revocarle el mandato a personas que estén vinculadas con delitos, vinculadas con situaciones políticas. ¿Debiera modificarse el estatuto administrativo en el servicio público? Porque ahí vemos una serie de situaciones donde para mover un funcionario, a pesar de los errores, lo vimos con la licencia y mucho de demás, tiene que haber un sumario, los sumarios suelen quedar en nada y siguen estando allí, son casi inamovibles, y por contrapartida, me atrevería a decir, el 70% de los trabajadores, municipalidades, servicios públicos, son honorarios. Entonces, donde hay una precariedad laboral por parte del propio Estado también, ¿no? Bueno, lo hablábamos sobre modernizar al Estado. Estamos viviendo con un Estado del año 1990. El Estatuto Administrativo entiendo que surge en el año 94, por lo tanto, no está ajustado a la realidad. Y no está ajustado a la realidad solo en perjuicio de las personas que trabajan para el Estado, a quienes saludo, por supuesto, y reivindico, pues el único parásito es el que no se da cuenta de que lo que dice es tan incorrecto como irreal. Y en definitiva, el estatuto administrativo debe volverse una herramienta más al servicio de los servidores públicos y no una traba para la movilidad o una traba para que ellos puedan gozar del pleno ejercicio de sus derechos que tienen
como funcionarias y funcionarios del Estado. Manuel Boldarsky, yo lo invito a la Cámara para que hable al electorado y le diga por qué tiene que votar en usted. Le doy un par de segundos. Ahí. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Manuel Boldarsky, soy abogado, soy defensor de los derechos sociales y quiero ser senador porque estamos ante la oportunidad de refrescar la política con gente joven. Creo que esta es la oportunidad que tenemos para incluir a más personas en la política y no para excluirlas. Y ante las crisis que estamos viviendo en este momento es fundamental ponerse del lado de encontrar soluciones y no del lado de administrarlas. Solucionar el problema de la vivienda es fundamental. Hacernos cargo de la seguridad es fundamental. Hacernos cargo de lo que ocurre con los derechos sociales y con el odio hoy día disfrazado de desprecio es fundamental. Y vamos de frente, y vamos con cariño y por supuesto desde Acción Humanista con todas y todos los candidatos en el país estamos disponibles para lograr esa transformación que Chile tanto necesita. Manuel, te quiero agradecer la gentileza de acompañarnos acá en Expresión Política. Gracias, muchas gracias. Mauricio. Y a ustedes por estar con nosotros. Ya lo sabe, Manuel Boldarsky, candidato a senador por la región de Valparaíso, conversando con nosotros en Expresión Política en esta edición. Muchas gracias. Giro Visual, Red Regional de Televisión. Presentó Expresión Política.